Aleluya, gloria al Señor. Libro del profeta Daniel, capítulo 6 y versículo 25 al versículo 28. Dice así el libro de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28 y último de este capítulo 6. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En el estudio anterior dije que Dios salvó a Daniel del foso de los leones. Y ahora termino el estudio del capítulo 6 con los versículos que he leído del 25 al versículo 28. Y brevemente, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, quiero referirme al testimonio del rey Darío sobre el Dios de Daniel. Cuando el rey Darío vio que Daniel había sido salvado por su Dios de los leones, sin duda quedó profundamente impresionado por el Dios de Daniel. No le quedó ninguna duda sobre el poder y la gracia de Dios. Y esto hizo que el rey Darío tuviera un cambio verdaderamente impresionante en su vida. El rey Darío, quien antes había promulgado un edicto por creerse un Dios, en donde cualquiera que en el espacio de 30 días demandara petición de cualquier dios u hombre fuera de él, sería echado en el foso de los leones. Ahora, al ser testigo del poder del Dios de Daniel, lo que hace es promulgar un nuevo edicto para que todos los súbditos de su reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. También en este momento traigo a la memoria un edicto anterior dado por el rey Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y que todo el mundo, al escuchar los instrumentos musicales, tenían que postrarse ante ella y adorarla. Pero aquellos 3 hebreos no lo hicieron y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero el Dios de Israel, quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, salvó a estos 3 hebreos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Ante esta gran salvación, el rey Nabucodonosor decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Quizás para el rey Darío, el hecho de que Dios salvara a Daniel del foso de los leones no implicó una fe personal en el Creador, pero sí quedó de manifiesto una gran impresión en su vida ante el poder del Dios de Daniel. Además, podemos notar que el rey Darío dio testimonio de que el Dios de Daniel es el único Dios vivo, verdadero, eterno, supremo, soberano, que salva, que libra y hace prodigios y milagros en el cielo y en la tierra. Este es el Dios que merece ser adorado y servido en este mundo por toda la humanidad. Estimados amigos y hermanos en la fe, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 6, Daniel ha tenido grandes razones para poder servir y amar a su Dios.
La única razón por la cual Daniel había sido librado de los leones era porque Dios había vuelto a ser exaltado por el testimonio fiel y verdadero de Daniel. Estimados, yo me pregunto, ¿puede haber algo que produzca en el creyente más gozo que esto? Y finalmente Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. A pesar de la oposición de los gobernadores y sátrapas, Daniel fue prosperado el resto de los años que vivió durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Y ahora que termino el capítulo 6 de este libro del profeta Daniel, quiero concluir diciendo que en los 6 capítulos que he recorrido de este libro del profeta Daniel, se nos presentan diferentes ejemplos sobre la supremacía y sobre la soberanía de Dios. Y nos dejan claro que por encima de todo gobernante está Dios controlando los destinos de la humanidad, tal como a Él le place. El testimonio del profeta Daniel anima a todo creyente que en medio de las circunstancias más adversas podamos vivir confiados en el Dios de Israel. En el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24, en adelante Cristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por otra parte, en este capítulo 6 del libro del profeta Daniel, podemos reflexionar de manera muy sencilla de cómo el profeta Daniel tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Porque primero, así como en Daniel no pudieron encontrar faltas para acusarlo, así también en nuestro Señor Jesucristo no pudieron encontrar faltas para acusarle. Según el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 46, Cristo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Segundo, los enemigos de Daniel lo condenaron a muerte en el foso de los leones por envidia. Así también nuestro Señor Jesucristo fue condenado a muerte por envidia. Dice Mateo capítulo 27 y versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Tercero, en el caso de Daniel, el rey Darío quiso librarlo de la muerte y no pudo. Así Poncio Pilato quiso librar a Cristo de la muerte y no pudo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 20 en adelante dice: les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Dice el versículo 24, que entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y cuarto, además, estando Daniel dentro del foso de los leones y Cristo en la tumba, ambos fueron cerradas con una piedra, y que a su vez
fue sellada por el poder imperial. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 y versículo 62 en adelante dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo, como sabéis. Verso 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y quinto, Daniel, al igual que nuestro Señor Jesucristo, salieron ilesos de la muerte, porque ante Dios fueron encontrados inocentes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y versículo 22 al versículo 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y por último, después de la experiencia de muerte y resurrección, tanto Daniel como nuestro Señor Jesucristo recibieron mayor gloria que antes. Aleluya, bendito sea el Señor. Esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y versículo 36, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya.